trabajo o industria. ¿Y a partir de qué años mi hijo puede administrar este peculio como si fuera mayor de edad? 14 en adelante. 14 en adelante. Correcto, a partir de los 14. Entonces, como mi hijo no tiene 14 años, este peculio lo tengo que administrar yo como madre de familia, ¿verdad? Si mi hijo fuese mayor de 14, él puede administrar este peculio como un mayor de edad. El peculio adventicio extraordinario está formado por los bienes adquiridos por el hijo, ya sea por donación, por herencia o por legado, cuando el donante o el testador haya dispuesto que el usufructo corresponde al hijo y no al padre. Entonces resulta, el ejemplo que les coloqué la vez pasada, mi mamá le deja la finca La Poderosa a mi hija. Le dejo, dice mi mamá, le dejo la finca a mi nieta Tatiana, con la condición de que María Eugenia Rojas no administre ese bien. Cuando ya mi mamá deja esa condición, ese bien entra al peculio adventicio extraordinario de mi hija, porque yo no voy a poder administrarlo, ¿sí? Si mi mamá dijera que ni mi esposo ni yo podemos administrarlo, entonces habría que nombrarle un curador para que le administre ese bien a mi hijo. El mismo testador puede dejar dicho quién va a ser el curador. Entonces mi mamá podría haber dicho, le dejo la finca La Poderosa a mi nieta Tatiana con la condición de que María Eugenia y el esposo no administren los bienes. En consecuencia, establezco que el curador sea y coloca el nombre de mi hermana, para que mi hermana sea la que administre ese bien y los frutos los consigne en la cuenta de mi hija. ¿Sí? Podría ser. O se produce una fiducia para que cuando mi hija tenga 18 años le sea entregada. O sea, ya el testador deja dispuesto cómo sería la administración de ese bien. Y también en este peculio adventicio extraordinario entran las herencias y legados que pasaron al hijo por indignidad o desheredamiento de uno de los padres, caso en el cual corresponderá exclusivamente al otro. Entonces resulta que como yo me casé sin el permiso de mis padres siendo menor de edad, hay un micrófono abierto. Yo me casé sin el permiso de mis padres, me casé a los 16 años. Resulta que mis padres me desheredaron. O sea, esos bienes que me correspondían a mí, y cuando mueren mis padres, entonces como yo no los puedo heredar, esos bienes le corresponden a mis hijos. Entonces, las herencias y legados que pasaron al hijo por desheredamiento o por indignidad de uno de los padres, entonces a mí, como yo fui declarada, yo fui desheredada, yo no puedo administrar esos bienes que le tocaron a mis hijos porque como yo fui desheredada, entonces ya no me corresponden a mí. La tal finca, vamos a cambiar ahora otra finca porque después se me confunden. La finca Los Girasoles me correspondían a mí, pero como fui desheredada, se la van a entregar a mis hijos cuando mueran mis padres. Yo no puedo administrar esa finca Los Girasoles. ¿Por qué? Porque esas fueron herencias que pasaron a mis hijos porque fui desheredada. Entonces, esos bienes entran al peculio adventicio extraordinario de los hijos. Si mi esposo estuviera vivo, entonces él sería el que los administraría. Si se dispone por mis padres que tampoco mi esposo sea el que administre, entonces tendrían que nombrarle un curador. Y luego pasamos al peculio adventicio ordinario, que este está formado por todos aquellos bienes sobre los cuales los titulares de la patria potestad tienen el usufructo legal. Quiere decir que si le han entregado a mi hijo unos bienes por herencia, legado o donación, donde no se dispone ninguna, no se establece que los padres no podamos tener la administración o el usufructo de ese bien, quiere decir que esos bienes hacen parte del peculio adventicio ordinario del niño. Entonces resulta que mi mamá le dejó la finca La Poderosa a mi hija, pero no dijo nada.
sino le dejo la finca La Poderosa a mi nieta Tatiana. No dijo nada a quién lo iba a administrar, entonces sí tenemos que administrarlo nosotros como padres. Por lo tanto, esos bienes entrarán en el peculio adventicio ordinario. Bueno, aquí tienen levantado la mano Jesús y Luz Estela. Dígame Jesús y después Luz Estela. Señor, en cuanto al peculio industrial o profesional, se supone que el menor de edad, mayor de 14 años, puede administrar sus recursos mientras él ya se encuentra laborando y sea mayor de 14, bajo el imperio de sus padres, pero supongamos que en este caso los padres, por desconocimiento de la ley, o sea, o el chico empieza, no sé, a explotar un talento, es cantante, empieza a generar contratos, ingresos, y los padres simplemente no le permiten al joven que administre el producto de su trabajo, sino que quieren como controlar todo eso. ¿El joven puede accionar de forma legal ante los padres? Claro, todos los inconvenientes y desacuerdos que existan dentro de la familia lo dirime un juez de familia. Entonces, el hijo, en este caso, como va a demandar es a sus padres, entonces los padres en este caso no son quienes lo van a representar a él, sino que él tiene que solicitar ante el bienestar familiar, el defensor de familia es el quien lo va a representar a él para que él denuncie a sus padres o demande a sus padres. En este caso estamos hablando en el ámbito civil, demande a los padres porque los padres están interfiriendo en el accionar que la ley le está ofreciendo a él para administrar su peculio industrial o profesional, porque tiene más de 14 años, ¿ya? Entonces ahí quien lo representa a él es el defensor de familia o el Ministerio Público, el procurador delegado en la familia. Entonces, ¿quién lo va a asesorar? Algún familiar que de pronto conoce o busca un abogado y el abogado le dice, tenemos que ir al bienestar familiar para que el ICBF sea quien inicie el proceso y demanden a los padres para que el juez de familia les aclare que ellos no tienen por qué interferir en el peculio industrial o profesional, porque ya tiene mayor de 14 años. ¿Listo? Luz Estela. Profesora, es como una duda respecto a la palabra patrimonio y peculio. Tengo entendido que es lo mismo. Quiero saber si se pueden utilizar cualquiera de las dos o hay alguna diferencia entre ellos. No, el peculio es conforme, o sea, la forma como está conformado, o sea, los peculios se encuentran dentro del patrimonio. Es como una parte que conforma el patrimonio. Usted puede decir, el patrimonio se encuentra dividido en bienes, por un lado, ¿verdad? Bienes y derechos, y de otro lado están las obligaciones. Entonces, dentro de los bienes y derechos, en el patrimonio de los menores, allí se tienen que clasificar esa parte del activo como peculio adventicio ordinario, peculio adventicio extraordinario y peculio profesional. Entonces, es como algo imaginario que nosotros estamos diciendo, este bien pertenece al peculio industrial de ese niño, porque ese niño tiene 15 años y ya se compró una lavadora, ya se compró una moto, ya se compró sí, cualquier bien, pero lo está comprando fruto de su trabajo. Entonces uno diría, ese bien está dentro del patrimonio de un hijo menor, pero va para el peculio profesional o industrial. A su vez, la abuela le dejó un bien con la condición de que los padres no lo administraran. ¿A qué peculio pertenece? Al adventicio extraordinario. La abuela le dejó el bien, pero no dijo nada a quién debía administrarlo. Le corresponde al peculio adventicio ordinario. Entonces, peculio se refiere solamente a menores de edad. En este caso, cuando estamos hablando de el patrimonio de los hijos, estamos hablando del peculio del patrimonio de los hijos menores de edad. Pero eso no quiere decir que usted no pueda utilizar esa palabra para mayores de edad. O sea, hay personas que dicen que con mi propio peculio o pecunio voy a pagar esto. Es decir, se ha asimilado la definición de peculio o pecunio, se ha asimilado a los bienes que una persona puede poseer. ¿Sí? Si usted busca el significado, entonces le va a decir que el pecunio está compuesto por los bienes que una persona puede
puede poseer. En este caso estamos hablando es del patrimonio de un menor de edad. Y como el patrimonio de un menor de edad tiene diferentes clases de bienes, por eso la ley ha dispuesto que esos bienes estarían, dependiendo de las circunstancias, en el industrial, en el ordinario o en el extraordinario. Pero un mayor de edad podría hablar del pecunio también, o peculio, que son los bienes al que le pertenece. ¿Listo? Precisamente me confundí por eso, porque busqué para no tener que preguntarle. Ajá. Y encontré que peculio se refiere, o sea, era como del derecho romano, pero que ahora en la actualidad se llamaba patrimonio, entonces me quedé como que es lo mismo, ¿no? Ok, no, o sea, es el conjunto de bienes que tiene una persona, pero en este caso estamos explicando el patrimonio de un menor. Dígame, Adreina. Profesora, bueno, tengo como un par de inquietudes. De pronto intentaré explicarme y usted me disculpa si no soy muy clara. En cuanto a la custodia, ¿cierto? ¿En qué momento, o no sé si la norma permite que esa custodia también tenga como incidencia en la administración de bienes de un menor? Bueno, como dijimos ahorita, ¿verdad? De la custodia. O sea, cuando hablamos de custodia, custodia no es igual a patria potestad, porque la custodia permite es educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir, disciplinar. Y lo que te permite administrar los bienes de un menor de edad es la patria potestad. Por lo tanto, tú no podrías administrar los bienes a un menor salvo que seas su curadora. ¿Y cuándo serás la curadora de ese menor de edad? Cuando ese menor de edad no tenga padres. Es decir, Si ese menor de edad tiene padres, tú no puedes ser la curadora. Si ese menor de edad tiene solamente un padre, ese padre será el curador. Así le falte el otro padre. Si ese padre no ha cumplido con su deber, entonces se le podría solicitar la suspensión o la terminación de la patria potestad, que ahorita vamos a ver cuáles son las causales para dar por terminada la patria potestad. Entonces se le quita la patria potestad y ahí sí, entonces se le pide al juez de familia que te otorgue a ti la curaduría de ese menor. ¿Listo? ok, entonces la segunda inquietud sería, ahí por lo menos usted mencionaba que hay como una facultad para de pronto formar, disciplinar, conducir. Entonces yo pregunto, si por ejemplo, bueno, ahí habla de que una tercera persona puede tener esa custodia, una tercera persona diferente a padre y madre. Entonces, si una tercera persona tiene la custodia de un menor y, por ejemplo, hay en alguna decisión de esas que están ahí contempladas en la presentación, por ejemplo, la educación del menor o, por ejemplo, alguna situación de salud del menor, eh, llega a tener algún conflicto con lo económico. Acá en mi ignorancia, pues pensando en que, por ejemplo, el chico necesita ser sometido a una cirugía de alta complejidad y la persona que tiene la custodia, pues no, aquí en esta clínica se va a hacer, pero el que tiene la patria potestad no ampara económicamente eso. ¿Cómo se maneja? O sea, ¿hasta qué punto está la incidencia de eso ahí? Bueno, ya ahorita que estábamos hablando de que algunos padres que son incumplidos, que no le entregan los alimentos a sus hijos, porque los alimentos no solamente es la comida, sino que también los alimentos encierra todo, encierra la educación, encierra la salud, todos los gastos que tengan que ver con el mantenimiento de ese hijo menor. Entonces, en este caso, la persona que lo tiene bajo su cuidado, si tú eres una tercera persona que no eres ni la madre ni el padre, tienes la custodia, tú estás autorizada para iniciar esa demanda de alimentos. Y vas a solicitarle, así como dijimos ahorita, vas a un consultorio jurídico, vas a una comisaría de familia. ¿Para qué? Para citar a ese padre o esa madre que no están cumpliendo para llegar a una conciliación. Si no hay conciliación, se inicia un proceso ante el juzgado de familia para que ese padre tenga que cumplir con su deber que le corresponde, en este caso, pagar la operación si el sistema de salud no lo cubre. ¿Listo? Ok, profesora, muchas gracias. Bueno.
¿Cuándo se suspende la patria potestad? El artículo 310 establece que la patria potestad se suspende con respecto a cualquiera de los padres por demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes, por su larga ausencia, por las causales del artículo 315, que ahorita lo vamos a estudiar cuando hablemos de la terminación de la patria potestad. Si se suspende para ambos padres, se dará guardador al hijo. La suspensión de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes para con los hijos. Entonces, aquí hay una crítica, por ejemplo, a esta demencia, porque resulta que cuando estudiamos la ley 1996 de 2019, nos vamos a dar cuenta que las personas discapacitadas mentales mayores de edad se le ha otorgado la plena capacidad jurídica. Ya no son interdictos, ya pueden realizar cualquier tipo de actos o contratos apoyados en una persona que le va a ayudar a tomar las decisiones. Entonces resulta que la patria potestad todavía, ahí el artículo 310 establece la demencia como causal de suspensión. Entonces, si la ley le ha otorgado a las personas que tienen problemas mentales que puedan actuar en el mundo jurídico, no es posible que todavía exista esta palabra aquí, que por tener una enfermedad mental no puedas tener la patria potestad de tu hijo. Entonces me imagino que ya ahorita se mirarán las solicitudes de inexequibilidad por esta parte del artículo 310 que establece que una persona que tenga problemas mentales se le suspenda la patria potestad. Por estar en entredicho de administrar sus propios bienes. ¿Quién está en entredicho de administrar sus propios bienes? Aquellas personas que malversan, malgastan su patrimonio. Entonces resulta que yo apenas me cancelan el salario, si me gano 2 millones, me gasto 4. Entonces, o sea, vivo en una zozobra de estar prestando dinero, de gastar indiscriminadamente mi dinero y tengo que estar prestándole a todo el mundo para poder vivir. Entonces resulta que yo estoy en entredicho de administrar mis propios bienes, por lo tanto, ¿cómo voy a administrarle los bienes a un hijo mío? Si alguien puede probar esto, se puede solicitar la suspensión de la patria potestad. Por su larga ausencia, ¿cuándo se entiende que un padre se le podría decir que tiene larga ausencia? Cuando tiene más de un año de no estar con su familia. Pero más de un año es que los haya abandonado sin tener noticias de él. Como decíamos ahorita con el caso de ¿cómo fue? ¿Quién fue la que me dijo, Andri? ¿Quién fue la que me dijo que no sabe dónde está el papá del niño? Margie. Briangi. Ah, Briangi. Briangi, entonces, en este caso, no sé cuánto tiempo tenga el papá de tu hijo de haberlo abandonado. Entonces, si tiene más de un año de que no sabes nada de él, tú podrías solicitar la suspensión de la patria potestad. Y solicitando la suspensión de la patria potestad, no lo exonera de sus deberes. O sea, que tú le quitas la patria potestad y él tiene que seguir pagando los alimentos. Y lo puedes probar con testimonios, con cualquier prueba que tú pretendas hacer valer. Por las causales del artículo 315, que ahorita la vamos a ver porque son causales de terminación, ni siquiera de suspensión, porque con la suspensión el padre puede solicitar que le vuelvan a otorgar la patria potestad. Por ejemplo, una persona que está en entredicho de administrar sus propios bienes, que anda metido en casinos, que se gasta el dinero en el azar, en juegos de azar, resulta que luego le suspenden la patria potestad y él se hace el firme propósito de volver a estar bien, va al psiquiatra, lo remiten a psicología, le dan medicina tomada y él se fortalece en esa problemática que tiene, porque es que hay una enfermedad que se llama ludopatía. Esa enfermedad, o sea, que una persona tiene que estar jugando el dinero que se gana y no se halla bien si no está en los juegos de azar. Entonces ya entra en razón y los medicamentos y los médicos hacen que esta persona se restablezca su salud y puede probarle al juez que ya él no está en entredicho de administrar sus propios bienes, que al contrario ya el dinero le alcanza, que todo está bien. Él puede solicitar que le restablezcan su derecho de patria potestad. Si se suspende para ambos padres, entonces hay que nombrarle un guardador.
La suspensión de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes para con sus hijos. Ahora hablemos de la emancipación o terminación de la patria potestad. La emancipación es el hecho que da por terminada la patria potestad. Esta emancipación, ¿cómo puede ser? Voluntaria, legal o judicial. Vamos a leer el artículo 3.13, el 3.14 y el 3.15, por favor, para ver cuándo se da la emancipación voluntaria. ¿Quién nos lee? Profe del Código Civil, el artículo 313. Ya, Sí. Dígalo. bueno, listo. Emancipación voluntaria. Este artículo fue modificado. Emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y este consiste en ello, no volverá Consciente. esta consciente en ello, perdón, no volverá esta No emancipación valdrá. exacto, si es autorizada por el juez con conocimiento de causa. Continúo. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, aún por causa de ingratitud. Ok, entonces fíjese que los padres se pueden poner de acuerdo en emancipar a un hijo, pero no a cualquier hijo, a un hijo adulto. ¿Cuándo se entiende que es un hijo adulto? Después de los 14 años. Después de los 14 años, a mi hijo tiene 15, 16 años, yo me puedo poner de acuerdo con mi esposo para otorgarle la emancipación para que él pueda realizar ciertos actos, etcétera. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, con esta emancipación voluntaria, vamos a la notaría y en la notaría, a través de un instrumento público, o sea, una escritura pública, nosotros declaramos emancipar a nuestro hijo y nuestro hijo está de acuerdo con esa emancipación. Entonces, esta emancipación debe estar autorizada por un juez. O sea, vamos a la notaría, pero con esa escritura pública le solicitamos al juez que refrende esa emancipación, porque es de manera voluntaria. Ahora, el artículo 314, que es la emancipación legal. Dice que la emancipación legal se efectúa primero por la muerte real o presunta de los padres, segunda por el matrimonio del hijo, tercera por haber cumplido el hijo la mayor edad, cuarto por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido. Ok, entonces en este caso es la ley la que establece la emancipación, o sea, da por terminada la patria potestad la misma ley. ¿En qué casos? En estos 4 casos. Por la muerte real o presunta de los padres. Cuando estudiábamos la muerte presunta, una de las consecuencias jurídicas de esa muerte presunta era que el hijo quedaba emancipado. Pero siempre les decía, el hijo queda emancipado por el padre que lo declararon muerto presunto, pero la mamá que quedó viva, ella es la que va a tener la patria potestad. Entonces, por la muerte real o presunta de los padres se da la terminación de la patria potestad de manera legal. Por el matrimonio del hijo. O sea que si el hijo se casa a los 16 años, ya por ese hecho de haberse casado, la ley dice que queda emancipado legalmente. O sea, ya tú no tienes la patria potestad sobre él. Pero fíjese qué paradoja que él te puede demandar por alimentos. O sea, tu hijo se casó de 16 años, pero resulta ya no tienes la patria potestad sobre él, porque la ley dice que por haberse casado el hijo ya no tiene la patria potestad, pero sigue siendo el padre. Por lo tanto, él te puede demandar por alimentos si está estudiando y no puede trabajar. Entonces, fíjese que hay una discordancia allí. Tercero, por haber cumplido el hijo la mayoría de edad. Ya cuando cumple 18 años, ya se da por terminada la patria potestad. Y por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido. Pasemos al 315, que el artículo 315 es el que establece la emancipación judicial. La emancipación judicial se efectúa por decreto del juez. Cuando los padres que ejerzan la patria de potestad incurran en alguna de las siguientes causales. 1. Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño. 2. Por haber abandonado al hijo. 3. Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. 4. Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a 1 año. En los casos anteriores podrá el juez
proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo del abogado defensor de familia y aún de oficio. Bueno, le Hay faltó una la parte, quinta, profe, que le faltó la hay una quinta. parte, Cuando el adolescente hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados con la libertad, integridad y formación sexual, y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les asiste en la aplicación del artículo 25, numeral 2 del Código Penal, que ordena que en los casos anteriores podrá el juez proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aún de oficio. Le hizo falta esa partecita. Y también tengo que decir aquí que hay unas cosas que han sido declaradas inexequibles. Por ejemplo, en el primero, cuando dice la emancipación judicial se efectúa por decreto de juez. Cuando dice por decreto de juez es que es a través de sentencia. Cuando los padres que ejercen la patria potestad incurran en las siguientes causales. Primera, por maltrato del hijo, hasta allí. O sea que esta causal solamente queda por maltrato del hijo. Ya no hay que decir que es de manera habitual. Anteriormente había que probar que era habitual el maltrato, o sea que el papá o la mamá todos los días maltrataban a ese hijo. Ahora no. Dice con un maltrato, pero que se considere maltrato al hijo, no es necesario que se pruebe que lo puso en peligro. Anteriormente había que probar que fuera habitual y en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño. La Corte Constitucional ha dicho que maltrato se entiende por el hecho de que el padre ha infringido violencia contra el hijo sin necesidad de probar o de decir que fue con una chancleta, que fue con una cachetada, que fue con, sino maltrato, y que maltrato puede ser físico o puede ser psicológico. Anteriormente que uno, yo no sé si ustedes ahora que son tan jovencitos, de qué manera los corregían, pero antes había unas chancletas salmones que tenían como una Las de marca, y Panam, como dicen por ahí. las marcas Sí, Panam, de esas sí, que vendían en el mercado, y eso le pegaban y quedaba la marca ahí por esa varios, duraba como 5 días o 6 días. imagínate. Entonces, ahora no puedes, con un hijo tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso, Profe, porque de hasta lo allá, contrario, porque de lo disculpe, contrario, sí. Es que hasta allá quería llegar. Actualmente uno no puede corregir al hijo, de pronto no de la misma manera como antes, pero sí por lo menos con un chancletazo, como dicen por ahí, porque ya da para demandar. O sea, mira, pero ya lo estás estudiando. definitivamente, claro, Estás definitivamente yo, estás en primer semestre y ya sabes cuál es la norma sí, sí, con la claro. cual te van a procesar a ti si tú le pegas a tu hijo de Y esa si me manera. preguntan, yo no estoy Porque, de acuerdo con esa norma, bueno, profe. pero tú no podemos estar de acuerdo, pero así lo dice la ley, Pero y es exactamente, la ley es la exactamente. ley, y Es ley, entonces, así es. ¿cuál sería la manera de corregir a los hijos? ¿Sí? Sí, Porque sí, así como tú no puedes maltratar a tu hijo, también hay una norma que dice que los padres podemos corregir a nuestros hijos de manera moderada, dice la norma. moderada, exactamente. De Nosotros manera debemos de moderada. saber hasta qué punto Es, podemos llegar entonces, al momento de darle como que entonces, ese tate quieto. bueno, entonces, ¿de qué manera se puede corregir al hijo de manera moderada? Entonces tenemos que acudir a las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas establecen que los padres deben ponerse de acuerdo y em, mirar cuál es la manera adecuada. Entonces, si al hijo le gusta ver mucha televisión y el hijo no está cumpliendo con sus deberes, entonces no se le puede maltratar, sino que simplemente se le va quitando de a poquito lo que más le guste. Entonces, tampoco le puedes quitar la televisión y decir, estás castigado y no vas a ver más televisión. No. Entonces resulta que hoy no vas a ver televisión por 2 horas, pero ya después la puedes ver. El hijo le encanta el celular, no le puedes quitar el celular y ya dejarlo sin celular, sino que le vas a quitar el celular por 1 hora. Entonces, eso dependiendo de las teorías psicológicas y lo que aconsejan eh, en este caso cuando hay problemas de crianza,
Entonces se dice eso, que no puedes maltratar a tu hijo, pero que tampoco puedes quitarle las cosas que más le gustan de un solo jalón. Tienes que ser poco a poco. Dígame, Andreina, y luego Luz. Profesora, tenía una duda, o tengo una duda más bien con respecto al numeral tercero de ese último artículo, donde habla de que es por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad. Cuando hablan de depravación en civil, ¿a qué se refieren específicamente? Por ejemplo, un padre que venda drogas o un padre que de pronto incite al hijo a la prostitución. Sí, son como ejemplos de personas depravadas. Un padre que venda drogas. Entonces se podría decir así, ejemplos de depravación. Un Ok, padre que... profesora, muchas Exacto. Bueno, Luz Estel iba a decir algo relacionado con esto. Profesora, en la parte que dice lo que es emancipación judicial, hay dos cosas. Una, si ahí especifica, por ejemplo, en el caso del padre que pierde la libertad eh, de tiempo mayor a un año, o sea, eso, el hecho de que eso pase, por ende, se automáticamente pierde la patria potestad o si No, alguien lo no. solicita. Y si hay delito, Automáticamente no, si lo solicitan. lo O solicita. sea, hay personas Y cualquier hay delito. personas que el padre ha estado privado de la libertad más de un año y no han solicitado la pérdida de la patria potestad. ¿Por qué? Porque la familia se sigue manteniendo, la esposa lo visita en la cárcel, eh, no ha querido ejercer ese derecho, pero sabe que lo tiene, pero él no ha querido ejercer ese derecho, por lo tanto, se mantiene la patria potestad. Y es Cuando, independientemente de cualquier delito. independientemente, si tiene más de un año de estar privado de la libertad, se encuentra en curso la pérdida de la patria potestad, pero siempre y cuando se solicite. Si el otro padre no lo solicita, va a tener su patria potestad. ¿Listo? Ok. Y la parte que dice acá, eh, cuando son los hijos los que cometen algún delito, y dice con favorecimiento de los padres. En ese caso, que sean cómplices los padres de ese delito o Entonces, ese numeral 5 nos dice cuando el adolescente, mira que ya nos está diciendo el adolescente, hubiese sido sancionado por los delitos de homicidio doloso, o sea, que haya matado a otra persona, el adolescente, mi hijo adolescente, haya cometido delito de homicidio doloso, secuestro, extorsión, delitos contra la libertad, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual, y se compruebe que los padres favorecieron para que ellos cometieran ese delito. O sea, imagínense qué tipo de padres que estuvieron de acuerdo en que el hijo robara, que estuvieran de acuerdo en que el hijo cometiera delitos sexuales, en que el hijo, cualquiera de estos delitos, los mismos padres fueron quienes lo incitaron a que cometieran esos delitos. Si se comprueba eso, entonces también se puede solicitar la pérdida de la patria potestad para esos padres. Y el segundo, por haber abandonado al hijo. O sea que también, si tú abandonas a tu hijo, te pueden suspender la patria potestad si lo solicitan, pero también se puede solicitar la terminación de la patria potestad. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Cuando dice, en los casos anteriores, el juez podrá proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aún de oficio. O sea, cuando cualquiera de los padres se encuentre incurso en estas causales, el juez, a petición de una tía, de un hermano, si de familiares consanguíneos de ese hijo, soliciten y prueben que los padres se encuentran en alguna de estas causales, entonces podrá iniciar ese proceso. Y aún de oficio, o sea, un juez que de pronto conozca de que el niño, el adolescente está infringiendo la ley porque los padres son quienes les están enseñando la manera de delinquir y les acolitan esa situación, entonces el juez que conozca esa circunstancia, aún de oficio, o sea, por cuenta propia, podría iniciar. Díganos, Estela. profesora, qué pena, pero es que hay algo que no me cuadra en lo de el caso del padre privado de la libertad. O sea, aun cuando ese padre de pronto busca comunicación con su hijo
trata de mantener una relación aún en sus condiciones, trata de mantener una relación con sus hijos, aún así está expuesto a que le quiten la patria potestad. Claro, porque la ley lo establece. La ley dice, expresamente le dice, por haber sido condenado a pena privada de la libertad superior a 1 año. O sea, que si a usted la llevan a prisión con una pena privativa de la libertad por 2 años o de 1 año y medio, ya, y usted tiene hijos menores, a usted se le puede dar por terminada la patria potestad. Es que la ley es expresa y le está diciendo taxativamente que usted puede. Cuando algún consanguíneo de su hijo se lo va a solicitar al juez, alguna persona autorizada se lo solicita. ¿Sí? Está expuesta porque la ley así lo establece. Y por terminada, ni siquiera dice en la parte donde dice suspensión de la patria potestad, donde dice suspensión de la patria potestad. Esa es la... Entonces, en la suspensión, o sea, o te la suspenden o te la dan por terminada, porque en el artículo 310 te dice, por las causales establecidas en el 315. O sea, las causales del 315 también son del artículo 310. O sea, tú puedes estar privada de la libertad por más de 1 año y entonces el familiar tuyo puede que pida suspensión para cuando tú salgas de prisión, solicites que te entreguen tu derecho de patria potestad. Y por Pero, terminación no se puede recuperar. pero ya, si ya por terminación ya no puedes solicitar que te vuelvan a otorgarte. Entonces ya sabe, o sea, la persona que delinque puede que alguien le solicite la pérdida de la patria potestad. Porque la ley es clara y es la ley y la ley hay que respetarla y hacerla cumplir. Sino que hay veces que en ciertas familias pues esperan que la persona se reintegre a su hogar y vuelva pues a tener, no porque vuelva a tener los derechos, sino porque nunca se los quitaron. Nunca le solicitaron al juez que le diera por terminada. Bueno, hasta allí hemos terminado lo relacionado con la patria potestad. Recuerdo la actividad para el tercer corte. Esta fecha que está aquí no la vamos a tener en cuenta. Es a partir ¿cuál es la fecha que les di? Del 9 de mayo. Sí. Sí, señora, 9 de mayo. A partir del lunes 9 de mayo. Entonces, a partir del 9 de mayo es que vamos... Bueno, y yo, ¿por qué me salí 19 de octubre si yo tengo aquí 9 de mayo? No entiendo. Ahora sí. Entonces, ¿ya tienen los grupos listos? Señoritos y señoritas. 4 grupos de 9 personas. Profe, a mí me falta uno, no sé quién esté por ahí sin grupo porque en el grupo no me respondió más nadie. ¿Quién falta por grupo? Yo, profesora Andreina. Ah, no. Andreina, entonces colóquele ahí María Fernanda Andreina. A ver, ¿qué otro grupo ya está listo? Colóquenlo en el chat, por favor, para asignarle cuál va a ser el grupo de cada cual.